Durante la década de 1980, Access Software había gozado de numerosos éxitos y reconocimiento internacional con varios de sus lanzamientos para ordenadores como eran los Amstrad, Commodore o Amiga. Para finales de los 80, los miembros del estudio querían volver a repetir experiencia programando un nuevo simulador de vuelo. Su primera aproximación al género había sido Echelon, de 1987. Dentro del estudio, surgió la idea de incorporar a este nuevo simulador una trama que habían ideado hacía ya tiempo sobre un detective privado con tintes noir en un mundo futurista. Con el tiempo, y a medida que iban avanzando en el desarrollo, los elementos jugables más próximos a la aventura fueron tomando protagonismo, excluyendo en el proceso la idea original de hacer un simulador de vuelo y combate. Para cuando el proyecto vio la luz en 1989, poco quedaba de aquella idea primigenia. El título se había convertido en una aventura gráfica en toda regla, muy particular, y con una serie de innovaciones que harían de esta saga la más exitosa en toda la historia pasada y futura de Access Software. Se trataba de la primera entrega de Tex Murphy. Se trataba de Mean Streets. Como toda buena historia clásica de género negro, Mean Streets comienza con una atractiva mujer de pelo rubio que entra en la oficina de nuestro protagonista, Tex Murphy. Desde que cruza por primera vez la mirada con Sylvia Linsky, el detective sabe que esa mujer significará problemas. Y no anda desencaminado nuestro héroe. La princesa rubia quiere que Tex investigue la muerte de su padre, el científico Carl Linsky. Las autoridades afirman que ha sido un simple suicidio, pero Sylvia no puede creerse esa falacia. Ella sabe que ha sido asesinado. A partir de aquí, y con un adelanto de 10.000 créditos, Tex Murphy se lanza a recorrer la California del futuro. El detective acaba teniendo que visitar muchas y muy diferentes localizaciones subido en su Lotus Spider, poco a poco destapando que Carl Linsky no es el único científico que se ha suicidado. En verdad, alguien está matando a todos estos hombres, cuyo único nexo es su trabajo en un proyecto secreto llamado Overlord. Aunque le cuesta varios intentos de asesinato y coacción, Tex prevalece en su investigación. Las pistas le acaban llevando a descubrir que Overlord es un programa dedicado al lanzamiento de satélites y la implantación de chips que mantengan controlada la población del mundo. Tras este pérfido plan, están Gideon Enterprises y el partido fascista Ley y Orden, con todas las respuestas ya en su mano. Tex pone fin a Overlord y termina por contarle a Sylvia los resultados de su investigación. Mean Streets planteó un relato maduro, que imitó con acierto muchas de las novelas y películas de género negro de épocas pretéritas, a la par que se adentraba en el cyberpunk, tomando como referente a Blade Runner. Esto último algo evidente si nos fijamos en la imagen diseñada para la cubierta del juego, que homenajea de forma descarada al cartel del filme. Se trataba también de un guión inteligente. Por su propia manera de hacer llegar los datos al jugador, a través de conversaciones y pistas de localizaciones importantes, pocas veces la información llegaba explicada al detalle. Debía ser el propio jugador el que uniese los datos obtenidos para formar el esquema completo de qué estaba pasando en la investigación. Solo cuando el argumento necesitaba transmitir puntos trascendentales y de peso para la total comprensión de la trama, Mean Streets explicaba con cierto tono novelesco los giros del guión. No obstante, pese a contar con un guión astuto e interesante, que fue elogiado por la prensa del momento, el título se valía de los clásicos recursos de metajuego que obligaban al jugador a buscar datos fuera del software. Así, la escena de introducción no se encontraba en la aventura, sino narrada en el manual de instrucciones, como si de una novela se tratase, con ilustraciones y todo. Del mismo modo, muchas de las preguntas que realizaron los sospechosos venían proporcionadas directamente por el manual, y no porque hubiésemos oído hablar de ellas en la trama en un inicio. Aun con todo, esta metodología, a la hora de incorporar una narrativa al videojuego, era de uso común entonces. Respondía más a una limitación técnica por parte de las plataformas de la época que a una decisión consciente por parte de los programadores. Sencillamente, el medio estaba en pañales, y aún no era posible que el software abarcase las inquietudes creativas de los estudios. Mean Streets fue una aventura muy particular que no seguía los cánones del género, tanto por ser previa al surgimiento de la jugabilidad point and click, como por su singular origen. Así, aunque el objetivo final del juego era hacer avanzar la trama y llegar al final de la misma mediante la obtención de pistas, la jugabilidad estaba dividida en varios bloques bien diferenciados unos de otros.
El primero de estos bloques jugables, y en el que más tiempo se acababa invirtiendo, era la navegación entre localizaciones en nuestro Lotus Spider volador. Se trataba esta de la única porción salvada de aquella idea primigenia de hacer un simulador de vuelo. Aquí debíamos pilotar nuestro vehículo por el mapa de California de un modo bastante realista, teniendo en cuenta la altura, velocidad y distancia de nuestro destino, o midiendo nuestros aterrizajes y despegues. No era, sin embargo, obligatorio, pues el juego contaba con un sistema de códigos asociados a las variadas localizaciones a visitar y un piloto automático. Con estas dos herramientas, resultaba perfectamente posible dejar que la máquina se encargase de hacernos llegar a nuestro objetivo. El otro gran bloque predominante de la aventura eran las conversaciones con testigos y sospechosos. Todos estos secundarios nos aguardaban en cada uno de los emplazamientos del mapa, y de ellos obteníamos respuestas que nos ayudasen a comprender la trama. Para sonsacarles la información necesaria no había, como en aventuras futuras, opciones de diálogo. Todos los temas sobre los que requiriésemos saber más debíamos teclearlos mediante comandos. Por supuesto, no todos los personajes tenían datos que darnos sobre todos los temas, o reconocían todas las palabras tecleadas. Además, en algunos casos, solo con preguntar no era suficiente. Hacía falta sobornar o amenazar al sospechoso. Con una menor presencia, pero también importantes, había otros dos bloques jugables, los tiroteos y los registros de entornos. Los tiroteos consistían en llegar al final de un par de pasillos mientras esquivábamos los disparos de enemigos que no cesaban de salir, y los íbamos matando en el proceso. Para estas partes teníamos munición limitada y una barra que medía la salud de Tex en todo momento. Estaban muy lejos del nivel marcado por el resto de elementos jugables dada la simpleza y repetitivo de su planteamiento, pero eran la porción de acción que una aventura de género negro tenía que tener. Los registros de escenas del crimen, por llamarlos de alguna manera, eran el bloque donde más se asemejaba Mean Streets a las aventuras gráficas de su tiempo. En esencia, situaban frente al jugador un escenario, con el que éste interactuaba mediante una serie de acciones preestablecidas en el menú inferior. Estas eran abrir, mirar, oler, saborear, coger o apagar y encender. De este repertorio, el jugador se valía para obtener pistas y datos escondidos en el escenario y muchas veces debía usar más de una para dar con lo buscado. Al mismo tiempo, en estos entornos había muchos otros puntos interactivos que no eran necesarios para la historia, pero donde el jugador podía obtener recursos o incluso meterse en problemas. Todos estos bloques unidos e intercalados a lo largo de los diferentes momentos del videojuego hicieron de Mean Streets una aventura muy atípica en su época, y aún hoy, a nivel jugable. What can I help you with today? Si bien en la actualidad no lo parece, Mean Streets contó con grandes innovaciones a nivel audiovisual en 1989, que lo situaron a la vanguardia tecnológica del momento. A nivel gráfico, fue uno de los primeros títulos en utilizar la tecnología VGA de 256 colores. Esta se convertiría en un estándar adoptado por la mayoría de estudios de años posteriores, pero cuando Mean Streets llegó a la calle, no eran muchos los ordenadores domésticos capaces de soportar este avance gráfico. Esto supuso una representación visual más fidedigna y con una paleta de colores más amplia y variada que las de juegos anteriores, que se habían tenido que conformar con apenas un puñado de tonalidades. Al mismo tiempo, también de un modo novedoso, desde Access Software introdujeron elementos de Full Motion Video, al utilizar personas reales para todos los personajes del juego en vez de creaciones digitales. De nuevo, esto pasaría a convertirse en una tónica habitual en los años 90, pero una década antes, el estudio ya había coqueteado con esta tecnología en Mean Streets. Pero no solo contó el juego con innovaciones en la parte gráfica, sino también en la sonora. Uno de los miembros del estudio, Steve Bitzel, creó una tecnología bautizada como Real Sound, de la que Mean Streets fue uno de los primeros juegos del estudio en utilizar. Esta consistía en hacer uso del altavoz del PC para poder reproducir música, efectos de sonido y voces digitalizadas sin necesidad de utilizar complementos adicionales. Así, dentro del apartado sonoro, podíamos escuchar el motor de nuestro coche, los disparos de nuestra arma o algunas pocas frases dobladas, a la par que una canción en momentos escogidos de la aventura. Esto supuso todo un adelanto en su día para los primeros jugadores de la obra de Access Software. Hello, Tex.
actualidad, en un medio que ya goza de grandes superproducciones y que ha abandonado ese estigma de afición minoritaria al haberse convertido en una industria que recauda más que el cine o la música, resulta fácil echar la vista atrás y descartar un juego como Mean Streets. Sus gráficos están muy desfasados, su jugabilidad resulta compleja y poco intuitiva, y algunas de las decisiones de diseño son cuestionables. En definitiva, es un título que tiene 30 años, que le pesan como una losa. Visto, sin embargo, con la perspectiva del tiempo, con una mentalidad crítica y abandonando los prejuicios del jugador moderno, podemos ver con un poco de esfuerzo hasta qué punto estamos ante una obra revolucionaria. Y no solo por los adelantos tecnológicos que introdujo en su tiempo. Mean Streets supuso uno de los primeros intentos de hacer del videojuego algo más que un simple divertimento o producto de ocio. Tanto a nivel narrativo, como jugable, como también audiovisual. Uno puede ver la inquietud creativa de sus responsables por intentar llevar a cabo un programa más adulto, que tratase al jugador de forma inteligente, y que con las herramientas al alcance del medio, pudiese contar algo que dejase un reposo en los jugadores. Así, muchos de sus defectos son una consecuencia directa de las limitaciones técnicas de la prehistoria del videojuego, que eran incapaces de trasladar en su totalidad las ambiciones de sus creadores, y no tanto de una pobre programación. Con esta idea en mente, es cuando somos plenamente conscientes de que Mean Streets supuso un gran paso por la historia de este medio, reconocido o no. Oh, Sylvia. Lower.